Hola a todos, sean bienvenidos a El conocimiento de sí mismo, el secreto de la existencia y el despertar de la conciencia. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias y hoy vamos a estudiar la conferencia número 4, que se llama Los 7 centros de la máquina humana. En esta conferencia vamos a conocer qué centros tenemos, cuál es su función, qué energía consumen, dónde se encuentran ubicados, cómo los vamos a equilibrar y cómo vamos a hacer para ahorrar su energía. Cuando nosotros hablamos de centros, nosotros nos referimos a unos centros energéticos que corresponden a la tercera dimensión y corresponden al plano físico. También existen otros centros o vórtices energéticos llamados chakras, y estos chakras corresponden a la quinta dimensión, corresponden al mundo astral. Y también tenemos unos centros de sabiduría llamados iglesias, y estas iglesias corresponden a la séptima dimensión, el mundo del espíritu. Esto lo vamos a revisar más adelante. Vamos a empezar a estudiar la característica de los centros. Vamos a empezar por su nombre. Como primer centro tenemos el centro sexual. Como segundo centro tenemos el centro instintivo. Como tercer centro tenemos el centro emocional inferior. Como cuarto centro tenemos el centro intelectual inferior. Como quinto centro tenemos el centro motor. Como sexto centro tenemos el centro emocional superior. Y como séptimo centro tenemos el centro intelectual superior. Ahora revisemos su localización. El centro sexual se encuentra ubicado en la raíz del hueso coxis. El centro instintivo se encuentra ubicado a la altura del hueso sacro. El centro emocional inferior se encuentra ubicado a la altura del ombligo. El centro intelectual inferior se encuentra ubicado en nuestro corazón. El centro motor se encuentra ubicado en nuestra garganta. El centro emocional superior se encuentra ubicado en nuestra glándula pituitaria. Y el centro intelectual superior se encuentra ubicado en nuestra glándula pineal. Ahora estudiemos la función de cada centro. En la función del centro sexual tenemos el crear. Recordemos que con el sexo realizamos tres tipos de creación. Con el primer tipo de creación, a través del suprasexo y la castidad, valorando nuestra energía sexual creadora, vamos a crear los cuerpos o vehículos del ser. También con el suprasexo va a nacer y va a despertar la supraconciencia. Luego con el sexo, como segunda función, vamos a reproducir la raza humana, pero esto lo vamos a hacer a través del proceso de la Inmaculada Concepción. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Y como tercer tipo de creación, con el infrasexo, a través del orgasmo y la eyaculación, por diversión y placer vamos a crear el ego, y también va a nacer toda la infraconciencia. Luego en el centro instintivo, como función tenemos el aprender con H y tenemos el desear. En este centro instintivo es donde se va a mover todas las memorias de nuestras aguas seminales. En estas aguas seminales es donde se va a manifestar todo nuestro ego, y también estas aguas corresponden a nuestro mercurio. En este centro instintivo tenemos el aprender escrito con H, que este aprender escrito con H a través del deseo consciente es donde vamos a obtener el aprendizaje del ser o de la conciencia. Pero también tenemos el aprender escrito sin H, que este aprender a través del deseo inconsciente
es donde vamos a obtener el aprendizaje mecánico del ego. Luego, en el centro emocional, como función, tenemos el sentir emociones. Tenemos las emociones conscientes, que son de la conciencia, como por ejemplo el sentir la emoción de un anhelo espiritual. Pero también tenemos el sentir emociones inconscientes, que son del ego, y a través de estas emociones inconscientes es donde se va a proyectar todo el dolor y el deseo apego. Luego, en el centro intelectual inferior, como función, tenemos el pensar. En este centro es donde se van a manifestar todos nuestros pensamientos negativos y también se va a expresar el ego con todo el intelectualismo y teorías, pero también con trabajo interior. En este centro es donde se va a expresar la intuición, que es el actuar de la conciencia. Luego, en el centro motor, como función, tenemos el hacer. El centro motor es el centro del movimiento y en este centro es donde el ego va a dominar toda nuestra voluntad. También lo va a hacer a través de palabras, obras y omisiones. Luego, en el centro emocional superior, como función, tenemos el juzgar. Tenemos el juzgar inconsciente del ego, pero también tenemos el juzgarnos a nosotros mismos, que es un proceso de la conciencia para hacer justicia en nuestro mundo interior. Y por último, como función del centro intelectual superior, tenemos el saber. Por un lado tenemos el saber mecánico del ego, pero también tenemos el saber del espíritu, que es la sabiduría pura. Ahora revisemos la energía que corresponde a cada centro. En el centro sexual se expresa la energía creadora sexual. En el centro instintivo se expresa la energía vital. En el centro emocional inferior se expresa la energía emocional. En el centro intelectual inferior se expresa la energía mental. En el centro motor se expresa la energía motriz. En el centro emocional superior se expresa la energía de la conciencia. Y en el centro intelectual superior se expresa la energía del espíritu. Ahora vamos a revisar el sentido que gobierna cada centro. El centro sexual se activa con el tacto. El centro instintivo se activa con el gusto. El centro emocional inferior se activa con el olfato. El centro intelectual inferior se activa con el oído. El centro motor se activa con la vista. El centro emocional superior se activa con la autoobservación o con la clarividencia. Recordemos que la clarividencia es la capacidad de percibir la manifestación de otras dimensiones. Luego tenemos en el centro intelectual superior la polividencia. La polividencia son todas las facultades del ser completamente despiertas. Y por último, tenemos el defecto que gobierna cada centro. En el centro sexual, como defecto, tenemos la pereza, que va a impedir que nosotros realicemos cualquier tipo de creación para el ser o para la conciencia. En el centro instintivo, como defecto, tenemos la codicia, que a través del deseo apego nos va a esclavizar. Luego en el centro emocional inferior, como defecto, tenemos la lujuria, que va a impedir que nosotros logremos la castidad. Recordemos que la castidad es el sabio uso de nuestra energía sexual creadora. Luego en el centro intelectual inferior, como defecto, tenemos el orgullo, que nos va a enredar con todo tipo de teorías e intelectualismo a través de la mente y el ego.
Luego, en el centro motor, como efecto tenemos la ira, que nos va a desequilibrar con todos nuestros comportamientos violentos. Luego, en el centro emocional superior, como efecto tenemos la gula, que nos va a llevar a todo tipo de excesos y abusos. Y por último, en el centro intelectual superior, como efecto tenemos la envidia, que la envidia a través del ego va a sabotear cualquier tipo de creación o avance para el ser o para la conciencia. Es importante que nosotros aprendamos a conocer la característica de estos centros para evitar que el ego los gobierne y los controle y de esta forma lograr un rápido avance espiritual. Los 7 centros de la máquina humana actualmente se encuentran en desequilibrio por desconocimiento e ignorancia. En el origen de los tiempos, cuando se dio la fornicación, con el derrame y la expulsión de la energía sexual, se crea todo el ego, el cual se apodera de los 5 centros inferiores de la máquina humana. Estos 5 centros actualmente se encuentran en estado lunar, pero nuestros 2 centros superiores, como no cayeron y no degeneraron, estos 2 centros actualmente se encuentran en estado solar. Estos 2 centros son nuestro ser o son nuestra esencia. Ahora revisemos cómo se administra y cómo se distribuye la energía en los 5 centros. Cuando nosotros despertamos y tenemos toda nuestra energía completamente cargada, esa noche el que se encarga de distribuir la energía y administrarla es el centro instintivo. El centro instintivo distribuye la energía al centro sexual, distribuye la energía al centro emocional inferior, distribuye la energía al centro intelectual inferior y distribuye la energía al centro motor. De esta forma quedamos listos para realizar todas nuestras actividades. Ahora revisemos y estudiamos cómo se malgasta, cómo se adultera y cómo se desequilibra la energía en los 5 centros. El centro motor se desequilibra con todo tipo de trabajos forzosos y abusos físicos. Este centro, para poder recuperarse y continuar trabajando, le roba energía al centro sexual, pero la energía del centro motor ya queda mezclada, adulterada y desequilibrada. El centro intelectual inferior se desequilibra con todo tipo de pensamientos y procesos mentales inútiles. Este centro, para poder recuperarse y continuar trabajando, le roba energía al centro sexual, pero la energía del centro intelectual inferior queda mezclada, adulterada y desequilibrada. Ahora el centro emocional inferior se desequilibra con todo tipo de emociones inferiores desbordadas. Este centro, para poder recuperarse y continuar trabajando, también le roba energía al centro sexual y la energía del centro emocional inferior queda mezclada, adulterada y desequilibrada. Ahora en el centro instintivo, este centro instintivo se desequilibra con todas nuestras reacciones animalescas. Este centro, para poder recuperarse y continuar trabajando, también le roba energía al centro sexual y el centro instintivo queda con su energía mezclada, adulterada y desequilibrada. Ahora el centro sexual parcialmente desocupado termina completamente vaciado con el proceso del orgasmo y la eyaculación. Esta es la forma en la que todos los días nuestros centros quedan completamente saqueados, permaneciendo siempre en continuo desequilibrio. Ahora vamos a aprender a equilibrar los centros de la máquina humana, pero nosotros nos preguntamos por qué y para qué equilibrarlos. Como objetivo principal, para evitar que con el desequilibrio los centros saqueen el centro sexual. Cuando nosotros aprendamos a equilibrarnos, vamos a sostener una energía sexual pura y de esta forma vamos a poder trabajar el pilar del arte y vamos a levantar nuestro Kundalini con toda la potencia para un efectivo despertar de la conciencia. Recordemos que sin la energía del centro sexual
Jamás llegaremos a realizar algún tipo de creación superior. Por ejemplo, cuando veamos a una persona del sexo opuesto muy atractiva, si nosotros no controlamos la emoción lujuriosa desbordada, el centro va a terminar completamente vaciado. Estos procesos inconscientes van a suceder todos los días en todos los centros. Ahora revisemos las herramientas que tenemos para buscar ese perfecto equilibrio interior. Como primera herramienta tenemos la autoobservación y el autocontrol. Con la autoobservación vamos a poder analizar cada uno de nuestros procesos psicológicos inconscientes. Cuando veamos que del centro surge la fuerza del deseo del ego, a la autoobservación y al autocontrol le vamos a agregar la herramienta de la muerte psicológica en marcha. Vamos a pedirle a nuestra Madre Divina Interior que por favor elimine cada proceso inconsciente. También a la herramienta de la muerte psicológica en marcha vamos a agregarle el sistema cuaternario y el sistema terciario. El sistema cuaternario nos enseña los principios de los cuatro rectos. Tenemos el recto pensar, el recto sentir, el recto hablar y el recto actuar. Con este sistema cuaternario vamos a reflexionar en lo siguiente. Esto que estoy pensando no es de mi ser, es de un yo y debe morir. Esto que estoy sintiendo no es de mi ser, es de un yo y debe morir. Esto que estoy hablando no es de mi ser, es de un yo y debe morir. Y esto que estoy haciendo no es de mi ser, es un yo y debe morir. Y a este sistema cuaternario vamos a agregarle el sistema terciario y con ese sistema vamos a reflexionar profundamente en lo siguiente. Esto que estoy pensando es justo, es útil, es verdadero. Esto que estoy sintiendo es justo, es útil, es verdadero. Esto que estoy hablando es justo, es útil, es verdadero. Y esto que estoy haciendo es justo, es útil, es verdadero. Con estas herramientas y autocontrol vamos a poder llevar una vida interior y exterior más equilibrada y de esta forma avanzaremos significativamente en la fase del despertar. Esta sería la conferencia, esperamos que les haya servido. Si por favor tienen inquietudes, déjenlas en la caja de comentarios. Mi nombre es Sergio y nos vemos en el próximo video.